Creo que la última vez que estuve aquí fue la noche antes de la inauguración. Cenamos aquí y estaba tan lleno que en realidad no podías levantarte para ir al baño ni, ya sabes, pedir un vaso de agua adicional. Así de lleno estábamos. Y ustedes lo están haciendo bastante bien, de hecho. Quizás no tan apretados, pero ya sabes, cómodos. Pero lo están haciendo bien. Cuidadosamente empaquetado. Tenemos ese término medio feliz. Antes de que digas cualquier cosa introductoria que ibas a decir, estoy seguro de que Oren tiene un discurso. Oren siempre tiene un discurso. Pero solo quiero dar las gracias al secretario Rubio por las amables palabras de introducción. Así que, sabes, Marco, le tenía mucho cariño como colega en el Senado. Pero, ya sabes, aprendes mucho sobre alguien cuando los ves realmente operar detrás de los entre bastidores. Y Marco es, si acaso, más impresionante en privado que en público, lo cual es muy difícil de lograr, pero es muy reflexivo. Realmente escucha, lo cual es una habilidad rara en política. Somos muy buenos en hablando. Nosotros los políticos no somos tan buenos a menudo para escuchar. Él es simplemente una parte muy, muy importante de lo que el presidente y yo estamos tratando de hacer. Así que encantado de tenerlo aquí. Y como saben, creo que una de las primeras veces que conocí, tal vez la primera vez que conocí a Marco, fue en una sala de conferencias en su oficina del Senado con Mike Needham y Oren Cass, hablando sobre algunas de las mismas cosas de las que estamos hablando aquí esta noche y algunas de las cosas en las que se centra American Compass. Así que es un poco asombroso ver cómo se cierra el círculo hasta donde estamos hoy. Bueno, eso es una transición perfecta a mi discurso, así que gracias. Yo tenía algunos discursos diferentes con los que podríamos empezar, pero este es bueno. Estamos encantados de tenerte aquí. Estoy encantado de tener esta oportunidad de hablar contigo y muy agradecido por el trabajo que estás haciendo. Y en cierto sentido estoy asombrado por ello, porque hay políticos allá afuera que solo han sido políticos. Pero tú eres alguien que fue un intelectual primero. A algunas personas no les gusta la palabra intelectual, pero lo digo en el buen sentido de la palabra. Estabas escribiendo para National Review, estabas en el bar tarde en la noche discutiendo y ayudando a dar forma a estas ideas que ahora estás... Vengo aquí gratis y me insultas. ¿Y me llamas intelectual? Estos son recordarme que como... escribí para National Review. Imbécil es este tipo. Eso es justo. Admito que yo también escribí para National Review. Pero como dije en mis comentarios introductorios antes, no tengo un cumplido más grande que a este tipo le gusta discutir. Así que eso es algo maravilloso. Y creo que realmente te distingue como alguien que no solo se preocupa por estas ideas y cree en ellas, sino que las ha formado. Y entonces quería preguntarte un poco acerca de algunas de el contenido de lo que está sucediendo en algunos de estos temas, pero también preguntar un poco sobre cómo ha llegado su pensamiento aquí y cómo el estar en el rol en el que está ahora afecta a eso y qué necesitan comprender las personas que no están en ese rol para hacerlo bien. Y entonces comencemos aquí con el contenido porque ya sabes, obviamente, el comercio está en las noticias de vez en cuando. El comercio es, y creo que lo has articulado bien, el comercio es un elemento de lo que es un proyecto mucho más amplio acerca de la relocalización o industrialización. Quería preguntarte, ¿cómo defines ese proyecto? ¿Cuál es el objetivo más amplio del que la agenda comercial es parte y dónde ves que finalmente si va a ser exitoso? Sí, así que primero que nada, felicitaciones. Veo aquí en la pantalla que este es el 5º aniversario de American Compass. Eso es, ustedes han logrado mucho en 5 años y voy a repetir lo que dijo el secretario Rubio. Sigan haciéndolo porque realmente ha influenciado mi pensamiento, ha influenciado el pensamiento de varias personas dentro de la administración. Y yo, sin intentar resumir el proyecto, quiero decir, creo que hay algunas cosas diferentes sucediendo, pero quizás una cosa que realmente me preocupa, tienes, creo yo, en muchos aspectos, estándares de vida estancados para los estadounidenses normales, para el trabajador medio, para las personas que solo quieren formar una familia, trabajar en un empleo decente, ganar un salario digno y tener un trabajo con dignidad. Creo que has visto tantas evidencias, muchas pruebas de estancamiento en las vidas de las personas normales a las que servimos, ¿verdad? Las personas que realmente van a trabajar, quienes mantienen el país en funcionamiento. Y hay diferentes maneras de medir esto, pero creo que mi forma favorita de medirlo, de hecho, probablemente sea que ves una productividad estancada en este país durante aproximadamente 50 años, ¿de acuerdo? Y creo que hay una gran cantidad de razones por las que ves eso. Creo que, en primer lugar, hemos trasladado al extranjero una gran cantidad de industrias y, por lo tanto, ves menos innovación en muchos de los sectores de manufactura críticos que realmente impulsan la economía estadounidense.
Creo que parte de esto es que realmente hemos invertido poco en tecnología, especialmente en, ya sabes, los sectores altamente regulados. Creo que parte de eso es que realmente hemos perjudicado la producción de energía en nuestro propio país, que es una parte crítica de, ya sabes, los espacios altamente regulados realmente están funcionando bien, porque los costos de entrada de estas industrias dependen tanto del precio de la energía. Entonces hay todas estas diferentes interpretaciones políticas que podría ofrecer, pero solo quiero que las personas normales que trabajan duro y siguen las reglas tengan una buena vida. Y creo que eso era muy posible en los Estados Unidos de América, en los que crecí, pero se empezaron a ver algunas señales de que se estaba deteriorando. Y creo que se puso mucho peor a lo largo de los años 90 y la década de 2000, y eso tiene que cambiar. Y creo que esa es la razón fundamental por la cual Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, porque fue el primer político estadounidense convencional que llegó y dijo, esto no está funcionando, estos acuerdos comerciales no están beneficiando a la gente común que impulsa nuestra economía, nuestras políticas tampoco han sido productivas, ya sea en el espacio económico, de seguridad nacional o diplomático. Entonces, es complicado. La respuesta a tu pregunta es complicada. Resumirlo es necesariamente muy difícil, pero creo que la mejor manera de resumirlo es que solo queremos que la gente normal tenga una buena vida. Eso parece razonable. Gracias. Así que ahí lo tienen, amigos. Creo que eso es obviamente exactamente correcto. Creo que es notable que eso sea o haya sido una opinión heterodoxa hasta cierto punto, pero es algo que tenía que decirse, ya sabes, especialmente después de que salió tu libro, cuando tuviste la oportunidad de hablar con mucha gente en muchos contextos diferentes. Entonces, cuando te mudaste a postularte como político tú mismo, tuviste la oportunidad de hablar tanto con las personas normales, personas para quienes esto no estaba funcionando, y para muchas personas que o bien pensaban que estaba funcionando o no les importaba. Propia impresión es que en realidad hay más personas que pensaban que funcionaba que las que no les importaba, que para la mayoría no son malas personas tanto como inconscientes. Pero tengo curiosidad por saber cuál ha sido tu experiencia interactuando con esas personas. ¿Cómo describirías qué ven en América y qué es útil para comunicarles por qué esto es un problema y por qué deben preocuparse? Sí, entonces déjame darte una especie de respuesta de élite a esa pregunta y déjame darte solo una especie de respuesta política normal a la pregunta. Así que la respuesta de élite a la pregunta, recuerdo ahora en hablándote de comenzar American Compass hace 5 años, y creo que una de las cosas de las que hablamos, no sé si recuerdas esto, pero sabes que es cuál es el público de donantes, porque estas cosas cuestan dinero, financiar becas y personas inteligentes para escribir documentos y pensar en estas cosas como eso cuesta recursos. ¿Cuál es el universo de donantes que realmente apoyaría algo como esto? Y creo que mi conclusión de los últimos 5 años es de hecho bastante un poco. Y creo que hay una suposición entre si lo llamas populista o si lo llamas, ya sabes, una especie de halcones comerciales o como quiera que lo quieras llamar, existe esta suposición de que los donantes están fundamentalmente desalineados. Pero en realidad creo que los donantes son mucho más pragmáticos y ven estas cosas no necesariamente porque, sabes, estén leyendo un artículo que Bob Lighthizer publicó hace 15 o 20 años y sé que Bob está en la audiencia y amo a Bob, pero porque ellos hacen negocios en China y saben lo difícil que es realmente obtener un trato justo para sus empresas o, ya sabes, han visto algunas de las maneras en que, ¿sabes? Hoy me reuní con un líder de la industria quien estaba hablando de todas las maneras en que el transbordo de economía se está destruyendo su negocio de fabricación muy exitoso y no le preocupa por sí mismo porque su negocio es tan exitoso, pero le preocupa por su industria en general porque algunos de sus competidores van a tener sus negocios destruidos. No quiere eso. Así que ahí hay un poco. Yo creo que una cosa que se puede extraer es que las personas son mucho menos ideológicas y mucho más pragmáticas de lo que muchos intelectuales les reconocen. Así que eso es una cosa que yo saco de esto. Creo que la otra cosa que saco de esto es el pueblo estadounidense está mucho más alineado con nuestra forma de pensar sobre las cosas. Que la gente se da cuenta y yo creo que el desajuste entre el estadounidense normal y los comentaristas en Washington sigue siendo tan profundo y te daré un ejemplo de esto. Uno de los primeros discursos realmente políticos que di cuando estaba pensando en postularme para el Senado en Ohio allá en 2021 hablé con este grupo en el condado de Butler, Ohio, que es en realidad el condado en el que nací y crecí, en el suroeste de Ohio, y estaba hablando sobre cómo, ya sabes, las grandes tecnológicas eran un gran problema. La censura de puntos de vista era un gran problema y necesitábamos tomar en serio el tema de la competencia y necesitábamos tratar seriamente a estas empresas como los monopolistas que ellos eran. Y una persona se me acercó después y me dijo, realmente me gustó lo que dijiste, pero no estuve de acuerdo con lo que dijiste sobre las grandes tecnológicas. Y yo asumí que estaba a punto de, ya sabes, escuchar un tipo de argumento libertario de las páginas del National Review, y lo que el tipo dijo fue, no creo que debamos dividir estas compañías, creo que deberíamos encarcelar a todos sus ejecutivos. Y yo estaba como,
y me di cuenta de que el pueblo estadounidense, ellos ven estos problemas, no son hiperideológicos, no están leyendo revistas intelectuales conservadoras porque tienen trabajos diarios y familias de las cuales ocuparse, pero son mucho más sabios sobre estas cosas de lo que los intelectuales les reconocen y tomo mucha inspiración de eso, pero también estoy muy dispuesto a probar los límites extremos porque la mayoría de nuestros compatriotas estadounidenses no son ni de lejos tan tontos como Washington, D.C. asume que son. En realidad son muy inteligentes y muy sabios. Estuve hablando con el Instituto Americano del Hierro y el Acero esta mañana sobre la idea de que hacer cosas importa y estaba compartiendo una historia similar porque hemos realizado una encuesta sobre si piensas que la manufactura importa o no. Abrumadoramente la gente dice que sí. ¿Sabes? Claro. Pero de hecho les preguntamos por qué. Les dimos un montón de opciones. ¿Es esto sobre, ya sabes, la familia y la comunidad y buenos trabajos? ¿Es esto sobre la seguridad nacional? ¿Es esto sobre una especie de dinamismo e inversión en el crecimiento económico? Yo pensé que sería como, tal vez se trate de trabajos, quizás seguridad, y los estadounidenses en realidad eligieron dinamismo y crecimiento. Como por un margen significativo. Esa fue la razón principal por la que les importaba y eso fue a través de grupos políticos, eso fue a través de clases, menos educados, más educados, altos ingresos, bajos ingresos y exactamente a tu punto. Creo que simplemente no le damos a la gente suficiente crédito por esto. Quiero decir, no solo son bastante sabios en este aspecto, son mucho más sabios que los economistas, Sí. quienes se equivocaron en esto durante tanto tiempo. Me sorprendió el discurso que diste en la conferencia de dinamismo americano, que creo que tocó mucho de esto, porque te enfocaste en lo que es, por un lado, un potencial, un verdadero desafío en la nueva coalición conservadora, donde por un lado tienes a la clase trabajadora, tienes mano de obra, por otro lado tienes a los tecnólogos, personas que están muy enfocadas en la innovación, y creo que hiciste un punto tan crítico que es que estos no están necesariamente en conflicto. En última instancia, el éxito se define por la medida en que sintetizamos estas cosas. Creo que conceptualmente, en mi mente, eso es absolutamente correcto. En la práctica, eso todavía puede ser difícil. Creo que hay muchos lugares donde aún verás estos choques. ¿Dónde ves la mayor oportunidad para realmente unir a estas personas, para realmente desarrollar esa idea y demostrar que no, de hecho tienen los mismos intereses? Hay una verdadera oportunidad de avanzar aquí. Bueno, yo creo que así que es interesante que mencionaras el discurso sobre el dinamismo americano, porque yo creo que ahí es precisamente donde está la síntesis, ¿verdad? Que si crees en el crecimiento y crees que, sabes, para tener cualquier oportunidad de mejorar la vida de las personas, realmente necesitas un PIB sostenido. Crecimiento, entonces realmente necesitas tener el tipo de industrias que puedan apoyar una innovación tecnológica amplia. Y entonces creo que esa es realmente la combinación. ¿Por qué me importa tanto la manufactura y por qué me importan tanto las instituciones educativas que tenemos para apoyar esas industrias? Es porque sí me importan los trabajadores, sí me importan sus salarios, pero me importa mucho la innovación y no creo que puedas tener una sin la otra, ¿verdad? Entonces, la forma clásica de hablar de esto es decir, bueno, ya sabes, si abres un iPhone y miras la caja, dirá diseñado en Cupertino, California, ¿verdad? Y por supuesto la implicación es que está fabricado en Shenzhen. En realidad no necesariamente es diseñado en Cupertino, California ya. Está cada vez más diseñado en el lugar donde se fabrica. Esta idea de que podemos separar la fabricación de cosas de la innovación de cosas es, creo, totalmente farsesco. Ves esto principalmente en la industria farmacéutica, donde creo que los países que son realmente buenos en la fabricación de productos farmacéuticos, especialmente los biológicos de nueva generación y los productos farmacéuticos de molécula grande, esas personas son cada vez mejores en innovar en productos farmacéuticos también. Y ya sabes, una forma en que esto ha surgido en nuestro trabajo en la Casa Blanca, y no entraré en demasiados detalles complicados, pero ya sabes, hemos estado pensando en cómo resolver un problema particular, es decir, un tipo específico de producto al que ahora mismo tenemos acceso. Pero estamos empezando a preguntarnos estas cuestiones sobre, bueno, ¿qué pasa si el país con el que estamos comerciando corta totalmente el acceso a esto? Y por eso estamos pensando mucho en la cadena de suministro, en cuán frágiles son nuestras cadenas de suministro. Y por cierto, estamos como algo que es impactante sobre el gobierno anterior, sobre el gobierno del que heredamos la Casa Blanca, es si yo el 21 de enero, de hecho, hice esta pregunta: ¿dónde están las mayores deficiencias en nuestras cadenas de suministro? ¿Cuáles son los 100 productos de la que dependemos completamente de otra entidad para que las fabriquen para nosotros? ¿Dónde se fabrican y qué tan difícil sería trasladar esa fabricación al país? Hice esa pregunta explícita y la respuesta fue: no nosotros,
saber. Nadie en el gobierno anterior había hecho estas preguntas tan fundamentales. Y entonces, lo que es tan loco de la era hiperglobalizada es que tenías estas preguntas básicas sobre la fragilidad de nuestras cadenas de suministro que fueron completamente ignoradas por las mismas personas que apoyaron la globalización de esas cadenas de suministro. En realidad estábamos gobernados por completos idiotas y no nos dimos cuenta hasta que la administración de Trump comenzó a investigar a fondo nuestro gobierno. Pero para volver al punto que estaba tratando de hacer, está bien. Si quieres repatriar esta parte de la cadena de suministro, ¿qué tipo de talento necesitarías en la fuerza laboral para hacer eso posible? Y comencé a hablar con, ya sabes, capitalistas de riesgo y tecnólogos y personas que dirigen industrias en este espacio. Y lo que seguía viniendo de vuelta es, bien, sí, hay un arancel. Preguntas sobre los ingresos garantizados, preguntas sobre el capital. ¿Sabes cómo se forma el capital? ¿Cómo consigues los bienes de capital necesarios para fabricar lo que tendrás que fabricar? Pero lo que todos seguían mencionando es, ya ni siquiera tenemos personas con habilidades en este oficio en particular, porque lo hemos externalizado. Y ya sabes, te das cuenta de que tu punto sobre la política comercial, todo esto está conectado, pero cuando se atrofian las habilidades críticas en la economía, no es fácil simplemente volver a encender ese interruptor. Y creo que esa fue la manera en que los defensores de la globalización estaban más equivocados. Permitieron que la mejor fuerza laboral calificada en oficios en la historia del mundo para volverse un poco atrofiado. Y creo que todavía somos muy buenos. De hecho, tenemos una base bastante sólida desde la cual construir, pero en realidad no somos tan buenos como hace 30 años en la cuestión básica de los artesanos calificados que son capaces de hacer una gran variedad de cosas muy rápidamente. Esa es una de las cosas que tenemos que arreglar para lograr lo que necesitamos lograr. El presidente está muy enfocado en eso, pero resalta, quiero decir, cuán grande es la emergencia nacional en la que estamos, que hemos perdido habilidades críticas y ni siquiera éramos conscientes de que habíamos perdido esas habilidades hasta hace unos meses. Sí, y por supuesto, la parte que me vuelve loco es que son esas mismas personas las que dijeron que no importa dónde se hagan las cosas, que no importa si todo se va al extranjero. Ahora está en el extranjero y dices, bueno, ¿por qué no podemos traerlo de vuelta? Y dicen, oh, bueno, porque hemos perdido toda la experiencia. La experiencia es súper importante. Y tú quieres, ¿sabes? De alguna manera te preguntas, ¿les gusta incluso? Están tratando de perder, ¿sabes? Es complicado. Creo que es muy difícil para ellos darse cuenta de que la suma de su trabajo, y muchas de estas personas son buenas personas, muchas de ellas tienen buenas intenciones, es muy difícil, y vi esto en el Senado de los Estados Unidos, mirar atrás en una carrera de 30, 40 o 50 años y decir, la misma cosa que traté de hacer, lo logré al contrario, en verdad, se necesita una persona especial para poder realmente cambiar, girar y aceptar nueva información. Desafortunadamente, simplemente no tenemos muchas de esas personas en la clase dirigente del país. Quiero decir, la forma en que esto es más absurdo es ¿sabes? Las personas que son más pro globalización, las personas que son más indiferentes a si una parte de la cadena de suministro existe aquí o en China o Rusia o en otro lugar, esas son muy a menudo las mismas personas que quieren que luchemos guerras por todo el mundo con municiones que son fabricadas cada vez más por las mismas personas a las que trasladamos nuestra producción. Cadenas. Y el hecho de que, ¿sabes? Vi esto en el Senado, el hecho de que haya personas que digan, deberíamos enviar una cantidad ilimitada de municiones a este conflicto, a pesar de que ya no fabricamos esas municiones en los Estados Unidos de América. La completa desconexión entre sus puntos de vista sobre política exterior y política económica me hizo darme cuenta nuevamente de que estamos gobernados por personas que no están a la altura del trabajo. Hasta hace 4 meses, cuando el pueblo estadounidense realmente le dio al país el gobierno que merecía. Y obviamente no estamos en los primeros días, pero creo que hemos hecho más en 4 meses para resolver estos problemas. Pero esto no es un proyecto de 5, de 10, esto es un proyecto de 20 años para realmente devolver a Estados Unidos a una política económica de sentido común. Bueno, gracias. Eso fue un verdadero bajón por un momento. Aprecio que hayas levantado el ánimo, muy útil. Hablemos sobre el tema de la fuerza laboral y la educación, porque mencionaste el sistema educativo, que en este momento, curiosamente, significa casi 2 cosas diferentes. Está lo que está sucediendo con las universidades y está lo que está sucediendo con cómo realmente entrenaríamos a las personas en estos tipos de habilidades que necesitamos, que serían buenos trabajos. Supongo que es una pregunta de 2 partes. En el lado de la universidad, ¿Ves lo que está pasando allí como mayormente una especie de espectáculo secundario minimizado? Es increíblemente importante, pero está
es independiente de la cuestión de cómo realmente reentrenamos correctamente? ¿O piensas que estas dos cosas encajan de alguna manera que necesitamos? Involucrar más a las universidades en este proceso y también tener otras formas de hacerlo. Yo lo considero extremadamente conectado, aunque no necesariamente es obvio a nivel superficial. Quiero decir, antes que nada, yo nunca espero que Harvard o Yale o, ya sabes, las universidades como Ohio State del mundo no van a estar principalmente enfocadas en la formación de artesanos especializados, ¿de acuerdo? En algunas de las universidades estatales podrías ver eso, pero realmente esto va a ser algo que suceda con particulares, sabes, los sindicatos van a tener un gran papel en esto, los colegios comunitarios van a tener un gran papel en esto, la industria va a tener un gran papel en esto. No creo que los trabajos cualificados vayan a ser recuperados por las universidades de más de 4 años. Eso simplemente no es su papel. Pero lo que la universidad de más de 4 años, uno de los aspectos más importantes que hace, obviamente forma con suerte a personas muy inteligentes, pero realmente produce el nivel básico de la innovación sobre la que la economía va a funcionar durante los siguientes 10 o 15, 20 años, ¿vale? Entonces, si quiero personas para que Indiana fabrique la próxima generación de productos farmacéuticos, esos productos farmacéuticos deben desarrollarse en primer lugar. Y para que se desarrollen en primer lugar, necesito que lugares como Harvard estén realizando investigaciones biomédicas realmente innovadoras. Lo que no necesito de Harvard es para que la ciencia esté tan rota que 80% de los artículos de biología producidos realmente no replicar. Y esa crisis de reproducibilidad es una de las principales razones por las que creo que las universidades están rotas. Lo que realmente no necesito que ocurra es, no puedo dejar que Harvard tenga un enfoque tan explícitamente racista y en violación de la ley de derechos civiles sobre cómo financia y entrena a los científicos, de modo que los mejores y más brillantes estén siendo excluidos de ese proceso por completo. Entonces, estas cosas están muy conectadas, pero yo quiero decir, mira, no soy anti-universidad. No soy anti-Harvard. Lo que soy es una persona que reconoce lo que debería ser obvio para cada persona en cada universidad de élite en el país, que es que el modelo es roto, no funciona y están violando el contrato social que tienen con la gente del país. Y la gente ahora dice, necesitamos que cambien. Y estas instituciones realmente van a enfrentarse y, gracias al presidente Trump, ya se han enfrentado a una elección. Puedes aceptar la rendición de cuentas democrática y reformarte, o puedes aceptar que el gobierno no te va a tratar amablemente. No vamos a financiar su basura y no vamos a apoyarlos a menos que hagan el trabajo que el pueblo estadounidense necesita que hagan. Eso está muy bien dicho. Me encontré en una de estas universidades hablando con un consejo de facultad el día después del anuncio de $9,000 millones de Harvard. ¿Les dijiste que me conocías? Puede que haya surgido. Puede que haya surgido. Estoy sorprendido de que haya sobrevivido. ¿Sabes lo del consejo de profesores en las universidades, de la Ivy League? No es el ambiente más imponente en muchos aspectos. No, eso es cierto. Te dejaré defender ese punto en particular, pero esto me ha pasado algunas veces. Yo, de hecho, también tenía programado ir a Canadá 2 días después de que hicieras el anuncio de Canadá. Puede que necesite consultar mis planes de viaje con más personas, pero fue fascinante tener esta discusión exacta y esencialmente intentar hacer el punto. Nadie quiere que fracases, pero tú eres en cierto sentido una institución cuasi pública. Estás dependiendo de un enorme subsidio público, tanto explícito como implícito, y participación en este contrato que has estado violando masivamente durante una generación. Y así que nuestra preferencia sería que ustedes decidan reformar, pero si no lo hacen, esta es la alternativa. ¿Qué piensas? ¿Cómo es la reforma? Has descrito algunas de las cosas que, sabes, son problemas en particular. Supongo que en cierta medida la reforma es simplemente dejar de hacer eso. Pero ¿a qué aspiras para nuestro sistema de educación superior? Sí, diría algunas cosas. Quiero decir, una de las más obvias es, ¿por qué no simplemente sigues las leyes de derechos civiles en el país? Eso es algo muy fácil de hacer y casi todas las universidades de élite en el país explícitamente no lo están haciendo, ¿de acuerdo? Así que esa es una cosa que podrían considerar hacer. Creo que la segunda cosa es, tienen que estar dispuestos y yo, sabes, tengo un amigo que es genetista, muy inteligente, ya sabes, un científico joven, muy brillante. Tenemos que tener una comunidad científica que sea más abierta.
investigación inaceptable y que realmente anima a las mentes jóvenes brillantes a ir a donde la verdad los lleve. Y creo que es ahí donde las universidades se han convertido casi en sociedades cuasi teocráticas o cuasi totalitarias. Quiero decir, la manera en que pienso sobre esto es, ¿sabes? No sé cuál es la votación, ¿sabes? La votación en la elección de 2024 del profesorado de la Universidad de Harvard fue, ¿de acuerdo? Mi suposición es que al menos el 90% y probablemente el 95% de ellos votaron por Kamala Harris, ¿verdad? Muy brillante Kamala Harris, por supuesto. Pero ya sabes, sí, te preguntas, una elección extranjera, una elección de un país extranjero, dices, el 80% de las personas votaron por un candidato. Dirías, oh, eso es un poco raro, ¿verdad? Eso no es una democracia muy saludable. Si dijiste el 95% de las personas votaron por el candidato de un solo partido, dirías, eso es del norte de Corea, ¿cierto? Eso es totalitario. Eso es imposible en un verdadero lugar de libre intercambio que eso suceda. Y entonces yo creo que la diversidad ideológica en estas universidades tiene que mejorar mucho. Y pienso que si eso mejorara, si realmente tuvieras un lugar donde las personas estuvieran abiertos a debatir estas cosas y no estén aterrorizados de que van a perder su trabajo por decir algo que estaba un poco fuera de la ventana de Overton, entonces creo que la ciencia mejoraría, la reproducibilidad mejoraría, la calidad de la institución sería mucho mejor. Y eso es lo que quiero, porque necesitamos universidades de alta calidad. Ahora mismo el problema es que no las tenemos. Absolutamente. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Esta suele ser una pregunta horrible, cliché, pero en este caso es extremadamente relevante. Como creo que sabes, una de las actividades clave de American Compass, tenemos lo que llamamos nuestro grupo de miembros. Ahora hay más de 250 jóvenes profesionales de políticas. Docenas de ellos están en la administración. Son personal senior en Capitol Hill, están en grupos de expertos. Ellos son la razón por la que soy tan optimista sobre el futuro y lo que creo que es más importante de nuestra organización. Así que no es en absoluto un cliché preguntar cuál es el consejo que darías a personas más jóvenes, aunque no mucho más jóvenes, que quieren ser, que están profundamente comprometidas en lograr este tipo de cambio. ¿Qué necesitas? ¿Qué deberían estar haciendo más? ¿Cuáles son las cosas que tal vez nadie esté haciendo porque simplemente no son tan divertidas, pero son increíblemente importantes? ¿Cuáles son las cosas que nunca te imaginaste que necesitaban hacerse hasta que llegaste a donde estás ahora y que te gustaría asignarles a todos antes de irte? Entonces he llegado a la etapa de mi carrera, supongo, en la que soy ahora Eres el tipo viejo. Viejo, pero para ofrecerles consejos a todos ustedes. Nuevamente, empezaste llamándome intelectual y tu pregunta final es efectivamente, oye viejo, da un consejo a todos estos jóvenes aquí, pero aquí va, déjame decir un par de cosas. Así que en primer lugar, yo creo que ustedes deberían avanzar con mucha confianza porque las conversaciones que están sucediendo en esta sala y entre todos ustedes son mucho más interesantes y mucho más influyentes en la conversación de políticas que casi cualquier otra cosa que esté sucediendo en Washington, D.C. Hubo un tiempo en mi vida cuando estaba increíblemente, ¿sabes? No me gustaba hablar sobre la política comercial porque no tenía un doctorado en economía. Bueno, resulta que muchas de las personas que tenían doctorados en economía estaban flagrantemente equivocadas y se les dio... ¿Te gustaría ser el economista jefe en American Compass? Ya tengo un trabajo, amigo. Pregunta. Podemos hacer un honorario. Resulta que el título Pregúntale a Marco Rubio, tiene como 5 trabajos, quizás tome un sexto. Pero Yo creo que hay todavía entre los tipos conservadores de Washington, D.C., especialmente bien educados, todavía hay esta especie de aprensión acerca de, bueno, no tengo esta credencial, entonces no debería opinar sobre este tema. Y creo que en realidad tienes que darte cuenta de que las personas que otorgan estas credenciales han sido los guardianes y sus ideas y todo su trabajo en Washington han servido para hacer que las personas a las que deberían estar sirviendo más pobres y menos felices, ha reducido su esperanza de vida y ha debilitado la seguridad nacional del país. Ignora a esas personas, no importan y tienes que vencerlos y no preocuparte tanto por lo que piensan. Ese es un consejo. Quiero decir, esto es para mí lo fundamental sobre nuestro país, ¿verdad? Todavía hay mucho de bueno en él, hay tanta brillantez en él, todavía tenemos la mejor ciencia y tecnología del mundo. Hay tanto sobre lo que soy optimista. Lo que realmente me preocupa muchísimo es que tienes personas en Washington que han estado tomando las decisiones durante 40 años y la esperanza de vida de su país cayó. Y si eso no te hace mirarte al espejo y decir, quizás debería estar haciendo algo diferente, entonces hay algo fundamentalmente mal contigo y por eso
he perdido la esperanza de que podamos persuadir a la mayoría de los intelectuales de los think tanks de Washington, D.C. para que cambien. No podemos cambiarlos. Lo que podemos hacer es reemplazarlos con todos ustedes. Y eso es exactamente lo que pretendemos hacer. Eso es número uno. El segundo, supongo, el segundo consejo que daría es, mira dónde. Somos, ¿verdad? Este es un lugar hermoso, hermoso. De nuevo, la última vez que estuve aquí estaba a punto de ser inaugurado como el 50º vicepresidente de los Estados Unidos, literalmente al día siguiente. Como este es un lugar muy genial para pasar una noche. Estoy seguro de que la comida es excelente. Estoy seguro de que la compañía es aún mejor. Pero trata de recordar que todo esto, sabes, el trabajo que tengo, los documentos que escribes, el trabajo que haces, todo es al servicio de hacer que las personas normales tengan una vida mejor. Y por eso intenta encontrar oportunidades para salir y ver los efectos que tu trabajo tiene en la población estadounidense. Trata de salir y conocer a tus compatriotas estadounidenses. No trates de ser el problema con la generación de intelectuales de DC que estaba tan rota, es que estaban tan aislados, no tenían idea de que estaban a punto de ser golpeados por un tren de carga. Nunca sean esas personas, aprendan las lecciones. Creo que una de las lecciones que deben aprender es ser más abiertos y estar más dispuestos a probar un poco la ventana de Overton. Otra lección es que deben tener conversaciones con todos y no como intentar aislarse de todo lo que está sucediendo intelectualmente en esta ciudad. Pero creo que la lección más importante es salir y conocer el país que ustedes sirven. Y cada uno de ustedes, de alguna forma u otra, está sirviendo a este país que todos amamos tanto. Creo que si realmente salen allí, les dará un optimismo y una esperanza increíbles para el país, pero también, lo más importante, les dará un increíble sentido del deber. Todos ustedes tienen suerte de estar aquí, tienen suerte de tener la influencia en este país que tienen, así que salgan y cumplan con su deber con optimismo y esperanza y reconociendo que tienen suerte de tener la vida que tienen. Usen esa vida para servir a la gente que todos nosotros amamos tanto. Gracias a todos. Gracias, señor. Únase a mí para agradecer a J.D. Vance.